mayorcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Bienvenidos, esto es Contracorriente. Vamos a empezar con una nota con archivo poco visto, ¿no? Sobre todo el primer quinquenio del gobierno de Alberto Fujimori. Un outsider que apareció en el año 1990 y le arrebató las presidenciales a Mario Vargas Llosa. Si bien su gobierno empezó con este shock económico que recuperó al país y también, por supuesto, la emblemática captura de Abimael Guzmán, ¿no? Se empezó a volver un símbolo de estabilidad y crecimiento para millones de peruanos, luego de la privatización y del buen rumbo que tomó la economía. Sin embargo, su figura estuvo marcada por el autoritarismo, luego del autogolpe del 5 de abril, que devino en una lamentable corrupción, copamiento de instituciones y hasta violaciones de derechos humanos cometidos en su régimen. Esto terminó, ¿no?, por hundir a Alberto Fujimori y fue condenado a 25 años de cárcel. Hoy el debate gira en torno a lo que queda de este movimiento político. Ya sin la figura de Alberto, ¿cómo se va a comportar ese voto duro que más o menos oscila entre el 20% y que siempre impulsa, ¿no?, al Partido Naranja a ser potenciales contendores en una segunda vuelta? El problema es que en esa segunda vuelta siempre van a perder, porque el partido más grande del Perú se llama el anti-fujimorismo. Ha pasado un año desde que partió mi padre y hoy he querido recordarlo. Ha pasado exactamente un año desde que el Perú despidió a uno de sus personajes más influyentes y controvertidos de su historia reciente, Alberto Fujimori. Fujimori por siempre. Con su muerte no solo se cerró la vida de un expresidente, sino que se reabrió una pregunta que sigue latiendo en la política nacional. ¿Terminó con él el fujimorismo o apenas comienza una nueva etapa de su herencia política? En 1990, cuando la inflación desbordaba el 7.500% y el terrorismo estaba a punto de hackear al Estado peruano, un desconocido profesor universitario de ascendencia japonesa irrumpió en la política y derrotó a Mario Vargas Llosa con un tractor como emblema y un simple y pertinente eslogan de campaña para el Perú en la década del 90: honradez, tecnología y trabajo. Sin duda todo lo que tenemos. Lo primero y lo principal, la Constitución. La Constitución que abraza una economía social de mercado, la Constitución que abraza todos los derechos con los que hoy contamos, y además creo que no hay que ser mezquinos en reconocer que hubo un presidente que se fajó por pacificar nuestro país sin negociar con el terrorismo, y eso es algo que nosotros siempre recalcamos, ¿no? Alberto Fujimori recibió un país en ruinas y aplicó un severo shock económico que estabilizó las finanzas, construyó obras públicas en sectores olvidados y desplegó una estrategia militar e inteligencia que culminó en la captura de Abimael Guzmán, debilitando a Sendero Luminoso y devolviendo al Estado el control de las ciudades. Para millones de peruanos, fue el presidente que los rescató del caos, el rostro de la estabilidad y el crecimiento en medio de una época marcada por el colapso institucional. Que podemos decir que pudo tener aciertos y errores, pero lo que nunca podemos negar es la valentía del presidente y la capacidad de resolver problemas.
como decía también, que en paz descanse Nano Guerra, ¿no? El presidente Fujimori es el equivalente a 2 Bukele más 1 Milei. Pero junto a esos logros se levantaron las sombras de un régimen autoritario y de una corrupción que aniquiló el propio régimen. El 5 de abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso y tomó el control del Poder Judicial en el llamado autogolpe, debilitando la democracia en nombre del orden. Durante los años siguientes, el poder se consolidó con prácticas cuestionadas, control de medios mediante pagos encubiertos, manipulación de instituciones electorales, corrupción masiva dirigida por Vladimiro Montesinos y violaciones a los derechos humanos como las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que luego derivaron en condenas judiciales. La caída llegó en el 2000, con la difusión de los Vladivideos, su fuga a Japón y una renuncia que llegó por fax y que simbolizó el fin abrupto de un régimen que había empezado como salvación y terminó como escándalo. Ya lejos del poder, preso, sus últimos años estuvieron rodeados de enfermedad, silencio y una suerte de reconciliación parcial con la sociedad. Desde la prisión y luego en libertad humanitaria, Fujimori fue para algunos un anciano enfermo merecedor de compasión, para otros la personificación de los excesos del poder. Hoy, a un año de su partida, puedo decir, con el corazón en la mano, que mi padre no solo trascendió en el espacio y en el tiempo. Su muerte le ha dado una nueva misión, la de convertirse en un referente permanente. Hoy, a un año de su muerte, la pregunta no es solo quién fue Alberto Fujimori, sino qué queda de su movimiento político. Keiko Fujimori, su primogénita y heredera política, sigue siendo protagonista en cada elección. Su apellido conserva fuerza en regiones del país, donde se recuerda la derrota del terrorismo y la obra pública. Sin embargo, también despierta rechazo en amplios sectores que ven en el fujimorismo una herencia de autoritarismo y corrupción. La figura de Alberto Fujimori se dibuja así como un espejo de las contradicciones del Perú. Un hombre capaz de construir y de destruir, de dar estabilidad y de dejar fracturas profundas. El Perú no puede narrar el fin del siglo XX e inicio del siglo XXI sin mencionarlo, ni entender sus dilemas actuales sin enfrentar su sombra. Fujimori va a ser la futura presidenta. Depende del partido político primero ponerla como candidato. No adelantemos cosas, pero lo que sí veo es que hay un pueblo que recuerda todas las obras, que recuerda que nosotros salimos del hoyo profundo en el que nos encontrábamos gracias a la decisión y coraje de un hombre que tuvo la valentía de enfrentar problemas muy graves. En este aniversario, la memoria nos escribe con pasión ciega ni con odio, sino con la certeza de que Fujimori fue y seguirá siendo protagonista de la vida nacional. Queda por ver si el fujimorismo es un capítulo cerrado o si en las elecciones de 2026 volverá a mostrarse vivo. Porque en el Perú, los fantasmas políticos nunca mueren del todo. Se transforman, esperan y regresan cuando menos los esperamos. ¿Podrá haber fujimorismo sin Alberto Fujimori? En estos momentos de la política. Me van a excusar, hoy no es un día para hablar de política. Muchas gracias. En estos momentos. Muy buen periodismo de nuestra joven estrella Alfonso Bahía Mato. Y sí, esto nos abre toda clase de preguntas. ¿Keiko Fujimori va a postular? El partido la presiona, no hay otra locomotora que no sea ella. Puede quizás todavía sostener ese cerca de 20% del voto duro naranja, pero que nos pone al resto del país en una situación vulnerable. Porque puede ser que ella sea nuevamente la que pase a segunda vuelta. Y si el adversario es de la izquierda extrema y recalcitrante, pues nuevamente va a pasar lo mismo que pasó en las elecciones
de siempre. Y sería la cuarta derrota ya de Keiko Fujimori. Entonces, ella tiene que calibrar muy bien, porque lo ideal en el escenario de ella como candidata podría ser que pasen la valla, consigan curules, que es lo que el partido quiere, para que sigan moviendo sus intereses en el Congreso, muchas veces sin escrúpulos, hay que decirlo también, pero que no pase a ser la candidata de segunda vuelta, porque ahí va a perder contra lo que sea, y eso está claro. Y nuevamente va a exponer al Perú y a la democracia a una situación de grave riesgo. Porque cualquier cosa que le pongan al lado, la gente va a votar simplemente por el antivoto, ¿no? Y eso lo tienen que tener presente los fujimoristas. Rafael López Aliaga no se va a aliar con Keiko Fujimori, no se va a sentar en una mesa con ella a tomar un café, nunca se van a acercar a ellos, y ya está claro por las gestiones que se están viendo a nivel político en el Congreso. Rafael López Aliaga piensa que Keiko Fujimori es el demonio. Si él se acerca a ella, va a perder. Entonces, hay que mirar bien, ¿no?, el escenario político y cómo se viene. Porque el partido le va a exigir a Keiko que vaya. Ella quisiera agarrar el Senado, poner, ¿no?, una bancada que le permita tener palanca política, y eso para ella sería suficiente. Pero es tan delgado el margen y hay tantos candidatos y la derecha está tan atomizada que quizás nuevamente salga ella como la representante a la segunda vuelta, y ahí sí creo que los peruanos no se la perdonarían, porque una cuarta derrota electoral y exponer a nuestra democracia nuevamente a esto sería muy delicado, por decirlo de una manera elegante. Y ahora vamos con el siguiente reportaje. Es increíble, ¿no? Porque Sada Goray, y ayer lo ha trabajado muy bien el programa de Milagros Leiva, ¿no? Hay que darle el crédito debido. Ha conseguido todo un expediente en el cual Sada Goray reclama y demanda al Estado peruano por $1 millón. Y dice y muestra con chats cómo el fiscal Niño y su abogado estaban en un contubernio con las fiscales que la investigaban, principalmente Marita Barreto, para tenderle una trampa. Ahora, eso hay que verlo con lupa, ¿no? Porque nuevamente vemos que su especialidad es la victimización. Desde el primer reportaje en la que conocimos su versión, que salió en Cuarto Poder, ¿no?, entre lágrimas, diciendo que había sido pues ella, ¿no?, la gran víctima de todo el escándalo, que había sido extorsionada, y cuando en realidad conocimos la verdad, pues era totalmente lo contrario, ¿no? Aquí, todas las luces y sombras sobre el caso Sada Goray. Prefiero guardarme ciertas cosas para mi defensa y decirlas directamente al fiscal. Hay muchas cosas que acá no te puedo decir. El último 14 de agosto, el empresario Juan Ricardo Torres Cubas decidió contarle a la Fiscalía parte de lo que sería su explosivo e incriminatorio testimonio sobre su ex socia y amiga, Sada Angélica Goray Chong. Un documento de 40 páginas en el que relata a la Segunda Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos y que aportarían a las investigaciones contra la empresaria en su trama de corrupción con el gobierno de Pedro Castillo. La relación comercial nace, si mal no recuerdo, en el 2020 y me he reunido muchísimas veces con ella, ¿no?, por temas... estábamos en época de COVID, su centro de reunión era su casa. Quería ser pesquera en el 22 por los flujos que iba a recibir. Como te dije, tenía flujos inmobiliarios con un inicio y un fin, y por esas cantidades importantes de dinero quería invertirlas en el sector pesquero. Su ex socio dijo a la Fiscalía: entre nuestras diversas conversaciones, yo le expliqué que para entrar al negocio pesquero se requiere mucha capacidad económica, financiera y logística, donde me respondió que ella venía haciendo negocios muy buenos con el Grupo Centenario. Así, el ex amigo de Goray cuenta que la empresaria le confesó que su verdadero negocio era la venta de terrenos a grupos inmobiliarios importantes.
Le presenté a Sada a grandes empresarios pesqueros. Es por insistencia de Mirko que yo les presento a Patricia Tizón Hacha a Sada Goray. Ellas comenzaron a hacer negocios. El proyecto de Chilca y San Bartolo consistía en un terreno de 400 hectáreas casi colindantes a los terrenos vendidos por Sada al Grupo Centenario. La crisis en la relación de los ex socios comenzó a finales del 2022, cuando se descubrió la trama de corrupción con Salatiel Marrufo y cuando Goray confesó haber entregado coimas millonarias a funcionarios públicos del gobierno de Pedro Castillo. Presumiendo el revuelo que esto causaría en enero del 2023, comencé a pedirle que me pagara los préstamos que le había entregado. Para los primeros meses del 2023, Sada me llama desde un teléfono americano y me pide viajar para ver cómo me va a pagar lo que me debe. Ven que te tengo buenas noticias. Te voy a pagar una parte importante, pero ven a verme, que debo decirte algo en privado. Así fue. Según los registros migratorios, Juan Torres Cubas viajó en abril del 2023 a Estados Unidos, donde coincidió con Sada Goray y se dirigió al condominio ubicado en Saddlebrook, Tampa, Florida, para reunirse con ella. Así, en esa casa de 2 pisos estaban Sada Goray, su pareja sentimental de ese momento, Sebastián Salem, su abogado Ítalo Arbulú y un testigo más, una abogada cuya identidad Juan Torres Cubas revelará en su próxima declaración y podrá avalar la reunión y los hechos narrados a continuación por el empresario. La pareja sentimental de Sada, Salim Sambucetti, estaba bastante eufórico diciéndome que todo dependía de mí y que debo, por favor, hacer lo que Barreto le había recomendado. Este me indicó: es momento de ser un verdadero amigo y tú eres clave en la historia. Yo sabré recompensarte. Para que él me pueda dar una parte de ese dinero, debía ayudarla pues a Sada. No encontraba testigos que sean sus subordinados y que yo era clave, pues la habían extorsionado para salir libre. Sada, al escuchar esto, se enfureció y terminó por sacarlo de la terraza donde estábamos. Sada Goray estaba a punto de confesarle entre lágrimas el acuerdo ilegal al que había llegado con la fiscal que la investigaba. Me pidió disculpas por nunca haberme dicho que ella había entregado dinero a funcionarios, pues ellos la habían convencido de que sería la siguiente presidente del Perú, y me reconoció que la ambición se apoderó de ella. Se arrodilló llorando, literalmente, y me dijo que tenía un preacuerdo con la fiscal Marita Barreto, donde yo era clave para salvarla de la cárcel. Meses antes, Sada Goray de haber sido detenida, me comentó de que había llegado a un acuerdo con Marita Barreto de pagarle $1 millón. Incluso me dijo que ya le había dado una parte importante. Sada Goray necesitaba que yo vaya de la mano con ella, es lo que me dijo. Necesitaba que cambie mi versión que había dado hace ya 2 años en su primera colaboración ante el comandante Martínez, que la cambie para ir de la mano con ella. Ese día en Tampa se habría propuesto el acuerdo del $1 millón entre Sada y Marita Barreto, quien exigió a la empresaria un cambio de versión en la declaración de Juan Torres Cubas respecto a la ley del atún. Caso contrario, no habría trato y le devolvería el dinero a Sada. Le dije que no podía hacer eso, porque sería alterar la realidad. Me dijo que piense en mi futuro. En ese momento le pidió a Ítalo que me pague los 1.4 millones de soles que me debía entregándome una propiedad. Así lo demostraría la minuta número 458 con Cardex 38180 del 22 de mayo del 2023, que formaliza la cesión de acción y derechos del inmueble que otorga Marca Group a Inversiones de Agricultura S.A. de Juan Ricardo Torres. Sada, después de este hecho, le habría insistido nuevamente en armar una versión verosímil de la ley del atún, pues la fiscal Barreto le habría dicho que no aceptaría en su investigación a sus subordinados como testigos. Sí, que una vez ella detenida, me insistió, me llamó, me dijo que ella podía salir de donde estaba para reunirse conmigo y acordar mi nueva declaración en su nueva colaboración. Lo mejor para todos.
porque yo estoy buscando un consenso de que... La empresaria investigada pasó de demandada a demandante al pedir una indemnización por daños y perjuicios en su contra de $1 millón. Coincidentemente, la misma cifra que habría ofrecido a Marita Barreto. También está demandado el fiscal Cristian Niño Torres y el Ministerio Público. Sada Goray los acusa de confabular en su contra. ¿Su caso se cerró? ¿Se estableció que fue un gran error o sigue abierto? Sigue abierto. Tiene ya fundamento para pedir una indemnización. Goray afirma que su pedido de prisión preventiva no habría tenido arraigo domiciliario porque fue el fiscal Niño, dentro de sus coordinaciones de colaboración en la investigación, quien le habría aconsejado a su abogado, Telmo Zavala, que se hospedara en el hotel del aeropuerto tras su llegada al país. Ahí le llegó la orden judicial de prisión preventiva. Es contradictorio. Si tú eres culpable, inicias un proceso de colaboración y te lo deniegan o no va, ¿cómo después vas a tocar la puerta y decir, oye, que me indemnicen porque me han perseguido, porque yo soy inocente? A mí no me asustaría, siendo fiscal, presenta las demandas que quieras, pero son improcedentes porque yo estoy ejerciendo mi deber de fiscal de perseguir el delito. Un giro en la trama. Investigada e investigadora han pasado de tener presuntos acuerdos ilegales con treguas pactadas por $1 millón a ser denunciante y denunciada por, curiosamente, la misma cifra. Existen 1 millón de razones para seguir investigando el caso Goray, tomando en cuenta también las confesiones de quienes en algún momento fueron sus personas de más confianza. Aquí tenemos precisamente esta demanda, ¿no?, de indemnización por daños y perjuicios de Sada Angélica Goray Chong, ¿no? Y aquí está efectivamente la pretensión principal, ¿no? Aquí abajo. Que los demandados paguen solidariamente en favor de Sada Goray la suma de $1 millón por el concepto de indemnización por responsabilidad civil extracontractual. O sea, a ver, vamos a poner las cosas en contexto. Este es un documento que ha enviado al fiscal Alcides Chinchay, que investiga el caso, el ciudadano Juan Ricardo Torres Cubas, que ha sido socio, amigo, confidente y hasta financista de Sada Goray. Y lo que él cuenta aquí es realmente muy grave, ¿no? Y esto quisiéramos también que se tome en cuenta, pues, cuando se cuenta la historia de Sada Goray, ¿no? Se arrodilló llorando literalmente y me dijo que tenía un preacuerdo con la fiscal Marita Barreto donde yo era clave para salvarla de la cárcel. Solo tenía que cambiar la versión que di al capitán Martínez en febrero del 2023 respecto del atún, ¿no? Del pago de $1 millón que se hizo a Darwin Espinosa para que salga la ley del atún. Y además se lo llevó de paseo por el Caribe, ¿no? Cosa que ha exhibido en su programa Milagros Leiva. Que ella ya me daría las pautas de cómo y cuándo decir una nueva versión. Incluso me dijo, lamentablemente, ella sabe que en el Perú los funcionarios públicos todo es dinero y que sus amigos lo habían abandonado. Incluso me dijo que Mirko Kresevich ya no le contestaba y que todos le habían dado la espalda. Todo es dinero, me dijo, y por tanto había acordado darle $1 millón a la fiscal Marita Barreto, incluso que ya le había dado una suma importante. Nosotros aquí hemos detectado incluso quiénes habrían sido las dos personas que recibieron, primero una parte en Estados Unidos y otra aquí. Y sabemos hasta el vehículo en el que se han trasladado. Es una suma supuestamente de $450,000 de este $1 millón que se acordó pagar a Marita Barreto. Pero no vemos que esta investigación avance en el Ministerio Público, ¿no? Pero qué grave, ¿no? Porque lo que dice aquí es que ella necesitaba que se alinee, ¿no? Para darle la colaboración eficaz a Sada Goray, Marita Barreto necesitaba que su socio se alinee, ¿no? Entonces le pide que cambie su versión, o sea, que mienta. Esto es gravísimo, ¿no? Y también está el caso, pues, del atún, porque este es un empresario vinculado a la pesca, es ingeniero pesquero.
él le presenta a Sada Goray a los 6 varones de la pesca, ¿no? A los grandazos. Y ella les pide $500,000 a cada uno, siempre según el testimonio de Juan Ricardo Torres Cubas, ¿ah? O sea, un total de $3 millones. Pero le paga solo $1 millón a Darwin Espinosa, ¿no? Este niño de Acción Popular, para que les haga la ley como ellos querían. Pero bueno, cuando a ti te aceptan una colaboración eficaz, que es el caso de Sada Goray, significa que tú estás aceptando ser culpable de un delito y es una sentencia condenatoria. Lo que hacen es evitan que pases tiempo en la cárcel debido a que estás colaborando en un caso muy grande, en este esquema de corrupción en el cual estaba implicado el propio presidente de la República, Pedro Castillo, ¿ah? Entonces, ella está acusada de delitos muy graves. Ella quiso controlar el Fondo Mi Vivienda para hacer negocios con su empresa Marca Group. La Superintendencia de Bienes Nacionales para sanear los terrenos, para que se los habiliten. Y luego quería también controlar SUNARP, cerrar el círculo. ¿Para qué? Para inscribir y luego vender a un precio exorbitante como se lo vendió a Centenario, ¿no? Entonces empieza comprando terrenos en $1 millón, después valen 10 y los termina vendiendo en 50, ¿no? Tomó control del Ministerio de la Producción, ahí se metió su ex esposo. Ella ha declarado esto, ella admite que le dio un palo a Darwin Espinosa y que luego se lo llevó a Punta Cana a cambio de la ley del atún. ¿Cuánto le dio a Salatiel Marrufo? 9 millones, que a su vez se los entregó a Heiner Alvarado, para que parte de esto llegue como una coima directa al presidente de la República. Sada Goray coimió a un presidente de la República. Ese es un delito gravísimo. Y no perdamos de perspectiva eso. Ella aquí no es ninguna víctima y no tiene ningún derecho a estar acá pidiendo indemnización. Más bien ella va a tener que pagar una reparación civil por el daño que ha hecho. ¿Qué es esto? ¿No? Ha pedido $1 millón porque sus abogados le cobran muy caro. ¿Por qué mejor no pide que le embarguen la casa en medio palo a Marita Barreto y con eso le den la indemnización? ¿Ah? Ahí se cobra lo que ha gastado en abogados nada más. El abogado de Sada Goray, Francisco Álvarez, nosotros lo hemos contactado para obtener su versión y nos ha querido intimidar, nos ha dicho, tengan cuidado con lo que publiquen. Sí, nosotros tenemos mucho cuidado con lo que publicamos y lo que acabo de resaltar es la verdad del caso de Sada Goray, aunque ahora quieran llevarlo por otro lado y suavizar la cosa y nuevamente ver las lágrimas de Sada Goray. Pobrecita, la víctima. No, señor. Ella no es víctima de nada. Entonces, si nos quiere intimidar usted, doctor Francisco Álvarez, le preguntamos, ¿usted se reunió en algún momento con el capitán Carlos Martínez, conocido como Burro, el que viajó a Estados Unidos de manera irregular, clandestina, para interrogar a Sada Goray? ¿Tuvo alguna conversación telefónica con él que quizá usted haya grabado en la cual él está admitiendo algún delito? Porque usted como abogado penalista entiende perfectamente que ese tipo de encubrimiento le puede traer problemas, ¿no? Ahí le dejamos la pregunta. Si usted tiene información sobre el capitán Carlos Martínez, denúncialo, no lo encubra. Muy bien, antes de ir a la pausa tenemos que hacer una importante mención. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Join Us. Danza, danzas y sabores del Perú. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos con el ministro del Interior, Carlos Malaver, que ha tenido un día largo porque ha sido interpelado en el Congreso, pero queremos conocer su punto de vista sobre este proceso político que sufrió en el legislativo y también qué es lo que pretenden hacer para salvarnos de la delincuencia. ¿Hay un plan concreto? ¿Qué dicen las cifras? ¿Cuáles son las respuestas del ministro? Todo esto tras la pausa. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.